Como fue establecido en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el hombre nace y permanece libre e iguales en derechos. El primer artículo de esta declaración fue el precursor de todo documento donde la soberanía del individuo fuera reconocida. Eventualmente, en 1948, la Asamblea General de la ONU redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer documento aprobado por cientos de países y empleado a nivel internacional. El primer artículo, resonando a la Asamblea Francesa, promete la libertad e igualdad para el individuo. Es en su tercer artículo, divergiendo de sus antepasados, donde promete que todos tienen el derecho a la vida, libertad y seguridad. Ambos documentos promueven el derecho a la libertad y a la vida, una garantía poco disputada. Pero en el siglo XXI, una nueva problemática ha causado la privación de estos derechos para una subsección de individuos, que actualmente se encuentran en un limbo legal sobre sus derechos. El caso elegido para representar este problema es el de Anders Behring Breivik, ciudadano noruego y terrorista de extrema derecha. En el 2011 mató a 8 personas en Oslo con una bomba y asesinó a 69 personas en la isla de Utoya. Actualmente está cumpliendo una sentencia de 21 años en la prisión de Telemark en Noruega, a 100 kilómetros de Oslo. Dentro del sistema penal de Noruega, la sentencia máxima para sus ciudadanos es de 30 años. Alrededor de 2/3 de sus prisioneros consiguen liberación temprana por un buen comportamiento. La pena de muerte no es considerada legal en Noruega, razón por la cual no se consideró durante su juicio. La polémica que rodea este caso muestra la inseguridad de nuestra sociedad en cuanto al tratamiento y objetivo del sistema de encarcelamiento. Aunque los derechos humanos hayan sido establecidos e implementados en mayoría de los países de hoy en día, es normal observar que, dependiendo del Estado, los derechos del individuo cambian fundamentalmente en cuanto entran a este sistema. Usualmente, los derechos primarios, el derecho a la libertad y a la igualdad, son los primeros en ser privados, usualmente como una protección y castigo al criminal. Si el crimen es considerado extremo, en algunos países se emplea la pena de muerte, privando al individuo del derecho primario más importante, el derecho de la vida. Sin importar la opinión pública de los actos que cometió, la sentencia de Anders Behring Breivik cae debajo de lo que los documentos previos establecieron: derecho a la libertad, mostrando por la oportunidad de regresar a la sociedad, y derecho a la vida, por no haber sido privado de ella como consecuencia de sus actos. Este es un ejemplo de las consideraciones bajo la ley, mencionadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, redactado por la Asamblea Nacional Francesa. Noruega, como Estado, tiene derecho a implementar una sentencia particular a los ciudadanos que infringen la ley. Pero esto presenta un desacuerdo con otros sistemas penales a nivel global, abriendo el mundo a la discusión sobre los derechos a los prisioneros. Aunque se les confiere ciertos derechos a los prisioneros, sobre todo el derecho a la salud y acceso a la comida, se les priva de otros. El enfoque de este video es discutir el derecho a la libertad y a la vida, o en otras palabras, la recuperación de ese derecho dentro del sistema penitenciario. Si los derechos humanos se deben de emplear sin discriminación por estatus social o condición, entonces cae debajo del sistema acomodar a aquellos que se consideran presos. Mientras los sujetos son una amenaza para otros individuos, o si privaron a otros de sus libertades, los sujetos deberían ser acogidos por el Estado. Pero en los casos extremos, como el de Anders Behring Breivik, muchos consideran que pierden sus derechos. En muchos casos, como el de Estados Unidos, el sistema de encarcelamiento es observado como un castigo, no un sistema de rehabilitación en este sistema. Anders Behring Breivik seguramente hubiera sido sentenciado a la pena de muerte o a la vida a la prisión. Sus derechos estarían permanentemente retirados. John Locke, filósofo del siglo XVII, comentó: "Toda la humanidad, siendo equitativa e independiente, no debería buscar lastimar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones". Es una filosofía que respalda la necesidad de encarcelar a aquellos que violan este derecho, manteniendo a la sociedad a salvo de aquellos que buscan privarlos de sus derechos. Pero respalda también el argumento a no privar a un preso indefinitivamente de sus derechos. No se necesita de estadísticas para discutir la paradoja que presentan ambos de estos documentos. Ambos sostienen que el ser humano tiene derecho a su propia persona, a tener la oportunidad de vivir una vida completa sin ser excluidos en base a su género o estatus social. Pero al presentar una opción para privar a aquellos presos de algunos de sus derechos, sin prometer el regreso eventual de ellos a través de la reformación, muestra una falla inherente en el sistema legal y moral a nivel internacional. La pena de muerte y las sentencias de vida violan los derechos humanos de estos presos, legalmente convirtiéndolos en una población excluida de la humanidad. No se puede considerar que ambos de estos documentos están completos,
ya que dejan a una subsección de personas abiertas a la interpretación de cada país. Esto es una desigualdad, una ironía para un documento que promete la igualdad.